Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que está bastante en boga y es algo que genera una gran curiosidad en muchos de los pacientes. Para esta conversación tengo al doctor Manuel Guaranda, que es un médico gastroenterólogo que pues conocí en el Hospital Naval y actualmente es jefe del área de gastroenterología del Hospital Naval, entre otras funciones. Manuel, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Guaranda, soy gastroenterólogo endoscopista, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Naval. Soy gerente propietario de Gastrosalud S. bajo sus dos unidades en Daule y en la ciudad de Guayaquil. Además, soy médico tratante de la Clínica Santa María. Doctor, ¿qué tal ha sido su experiencia como gastroenterólogo aquí en Ecuador? Porque no es algo de mucha costumbre que se lo trate de manejar de una manera profiláctica los problemas gástricos, sino que esperamos a que se compliquen un poco para poder empezar a ir con el especialista. Em, lo que me he dado cuenta es que existe un déficit en cuanto a la preparación en la especialidad en las universidades de acá del Ecuador. Recordemos que en nuestra formación como médicos tenemos un ciclo por gastroenterología y luego cuando pasamos al internado rotativo, pues es muy poco lo que podemos rotar por las unidades de gastroenterología en sí. Totalmente cierto. Entonces, cuando ya salimos a la vida privada o la vida pública a ejercer nuestras profesiones como médicos generales, tenemos una limitada capacidad en cuanto a la especialidad, pero recordemos que gastroenterología, enfermedades digestivas, son una de las primeras causas de consulta médica a nivel nacional y a nivel mundial. Las enfermedades digestivas son comunes. Dentro de las principales, pues tenemos, todo el mundo tiene gastritis, todo el mundo tiene Exacto. síndrome de intestino irritable. Ahora con la pandemia se han exacerbado mucho estas enfermedades digestivas, no solo por la medicación, no solamente por la misma infección del virus, sino también por la parte psicoemocional de los pacientes, que tienen un impacto directo o indirecto en la sintomatología, que ya tenga un paciente una enfermedad previa, como por ejemplo una enfermedad por reflujo, un síndrome de intestino irritable. Las emociones pues van a exacerbar este tipo de enfermedades. Acá en Ecuador, pues hace mucho que los especialistas en mi rama hemos venido tomando el campo que antes estaba un poco, eh, digamos que no atendido por justamente falta de especialistas. Recordemos que acá en Ecuador hace mucho tiempo que hay una desorganización en cuanto a la regularidad del posgrado, no solamente en gastroenterología, sino en las demás especialidades. Tenemos muchos médicos que están viniendo fuera del país muy buenos y los que estamos acá, los que nos hemos formado acá en el país. Entonces, estamos llenando ese espacio que antes no estaba siendo llenado por los especialistas como tal. Así es. Ahora, aquí, como bien lo estaba mencionando, hay una gran cantidad de consulta por el área de emergencia o por consulta ambulatoria con respecto a malestares estomacales, malestares gástricos o cualquier tipo de problema digestivo. Principalmente entre ellos está el reflujo gastroesofágico. Es algo que normalmente se llega con una sensación, doctor, me quema el pecho, siento que sube algo, amanezco con la boca amarga. Bueno, ¿qué es lo que más vemos como diagnóstico relacionado con el reflujo? En todo el mundo tenemos un reflujo que es fisiológico. Ujú. El problema es cuando este reflujo, o sea, cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago y a veces, muchas veces hasta las vías respiratorias. Y causa daño. Entonces ahí ya estamos hablando de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es parte de los síntomas del paciente, lo más común es lo que usted dice, ¿no? Tengo dolor, doctor, siento una griera, tengo la boca amarga, me levanto con la boca amarga y el dolor de pecho. Entonces el paciente muchas veces simula a veces un problema cardiológico y en Sí, realidad lo que está teniendo es una esofagitis, o sea, una inflamación del esófago producto del reflujo. Es común estos pacientes, pero el paciente no solo viene con esta sintomatología, sino que viene acompañado de otros síntomas digestivos. Doctor, me lleno de gases, doctor, como poco y me lleno, doctor, tengo un dolor, doctor, no voy al baño. Entonces son varios síntomas que tiene el paciente. Entonces recuerda que el tubo digestivo empieza en la boca y termina en el ano. Entonces es un trayecto completo donde en cada punto puede existir una alteración. La mayoría de las veces el paciente no solo consulta con un síntoma específico de afección de un solo órgano, sino que viene
complementado con otros síntomas. Y Ajá. es ahí la investigación activa de poder descartar que no exista otra patología sobreañadida al reflujo. Entonces, algo que siempre digo, pues antes de iniciar el tratamiento de enfermedad por reflujo, normalmente lo hacemos con un grupo de medicamentos que se llama inhibidor de bomba de protones, en las siglas IBP, Mm. donde está el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, en donde el paciente va a tomar muchas veces por largo tiempo, un mes, 2 meses, a doble dosis, a una dosis. Entonces, ese paciente hay que hacer investigación activa del Helicobacter pylori. Un paciente que no se le investiga el Helicobacter pylori antes de dar este tipo de tratamiento es un paciente que puede estar condenado a exacerbar una gastritis o a que se presente una úlcera gástrica o peor aún, que se condicione a que este paciente a largo tiempo pueda tener un cáncer de estómago, porque el Helicobacter pylori está asociado al cáncer de estómago. Entonces, esa es una de las condiciones que a veces el médico se olvida, eh, y al paciente se le empieza a dar inhibidor de bomba de protones y cuando hacemos una endoscopía vemos que ese helicobacter se ha disperso por todo el estómago y ya complicando mucho a veces hasta el tratamiento. Entonces, la enfermedad por reflujo está condicionada no solamente por la parte de la incapacidad que tiene el esfínter esofágico, que es como una Mm. compuerta que impide que la comida o el jugo gástrico pase hacia el esófago, sino que está condicionada a ciertos alimentos, la cafeína, el chocolate, el alcohol, el cigarrillo, ciertos medicamentos, la obesidad, hacen que pues estos síntomas se exacerben. Una de las primeras indicaciones que se les da al paciente es cambiar sus hábitos de vida. Comer sano, comer balanceado, hacer una actividad física que le permita disminuir el perímetro abdominal. Yo creo que de hecho está reportado que gran parte de mejorar los síntomas o la enfermedad por reflujo está condicionada a los cambios del hábito de vida que tenga el paciente, más no muchas veces por el medicamento. Eso es uno de los pilares fundamentales. Otro de los pilares fundamentales es la parte psicoemocional que pueda mantener un paciente una vida medianamente aceptable desde el punto de vista emocional. Actualmente nosotros vivimos en una época donde todo lo queremos rápido, donde todo tiene que ser ya. Entonces el paciente o las personas tratamos de enfrascarnos en resolver todos estos problemas de manera inmediata y cuando no lo hacemos entramos en un estrés que en realidad no solamente condiciona enfermedades digestivas, sino enfermedades cardíacas, trastornos del Así sueño, es. altera su parte social, su parte familiar muchas veces, y se vuelve un círculo vicioso, porque el paciente al no ver mejoría en su sintomatología, se estresa, muchas veces entra a internet, tengo pacientes que se sugestionan de que ven en internet que el cáncer tiene síntomas parecidos y el paciente llega muchas veces con un desequilibrio emocional muy avanzado. Tengo pacientes que tengo que remitirlos al especialista, al psiquiatra, al psicólogo, y con ellos pues sus males disminuyen o desaparecen, ya no regresan a mi consulta, porque ya su parte primaria, que es su parte causal, que es lo que desencadena esto, ya se controla. Entonces, siempre le digo a los pacientes, para dar un tratamiento correcto, para llegar a resolver su problema, nosotros tenemos que encontrar la causa y hay que Claro. tratar la causa. Mientras tanto, tengo que tratar los síntomas, pero si solo me quedo en tratar los síntomas, nunca voy a llegar a poder tener una resolución completa de su patología. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar que tenemos Helicobacter pylori? El- Muchas de las creencias, a veces erróneas, de que todo aquel paciente que tiene Helicobacter pylori va a tener síntomas. De hecho, los reportes dicen que cerca del 20 al 25% de aquellos pacientes que están infectados por Helicobacter pylori no tienen síntomas. Entonces uno va a decir, bueno, doctor, ¿y entonces cómo es esto? Si estamos en un medio donde Helicobacter pylori en todos lados. Así es, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que más del 50% de la población mundial tiene o está en contacto con Helicobacter pylori. O sea, nosotros somos endémicos de Helicobacter pylori. Entonces, es ahí donde se tiene que hacer la investigación activa de Helicobacter pylori.
sobre todo aquellos pacientes a los cuales se les va a administrar cierto tipo de medicamentos. Pacientes que tienen algún dolor muscular, algún dolor de cualquier tipo en el cual se tenga que usar algún medicamento de la familia de los antiinflamatorios, llámese diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco, cualquiera de ellos, que van a ser gastrolesivos, o sea, van a causar una lesión al estómago. Entonces, a ellos, si llegasen a tener Helicobacter pylori, va a tener un efecto sumatorio. Claro. Entonces, predispondría a ese paciente a que podría tener una gastritis erosiva o una úlcera gástrica con las complicaciones que conlleva una úlcera. Una úlcera, una de las complicaciones más frecuentes es el sangrado digestivo, que es una de las primeras causas de atención en emergencia en gastroenterología. Entonces, esos pacientes hay que hacer investigación activa del Helicobacter pylori. Aquellos pacientes que se les va a dar inhibidor de bomba de protones, ya sea por enfermedad por reflujo o muchas veces se utiliza los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol cuando se le va a dar algún tipo de antibióticos. O el mismo hecho de dar un antiinflamatorio. Se da para lo que dicen, ¿no? Vamos a protegerle el estómago. O el mismo paciente dice, doctor, esas pastillas son muy fuertes, deme algo para protegerme el estómago. O simplemente el paciente va a la farmacia. Recordemos que los inhibidores de bomba de protones son de venta libre. Entonces, muchas veces el paciente confía más en el farmacéutico Sí. que en el mismo médico. Y eso es un error muy, muy, muy grande, que lamentablemente es difícil de erradicar en nuestra población por la idiosincrasia que tiene nuestra gente. Entonces, investigar de esta manera. Hay poblaciones en las cuales se puede investigar cáncer de estómago de manera activa. Acá en Ecuador tenemos un porcentaje aproximado de 18 pacientes por cada 100.000 habitantes cada año en cuanto a cáncer de estómago. Eh, no es la única causa de cáncer de estómago. La presencia del Helicobacter condiciona al cáncer de estómago. Deben existir otros factores que ayuden a que eh, se produzca el cáncer de estómago. Entonces, en ese tipo de pacientes, pacientes que han tenido episodios de sangrado digestivo, hay que hacer investigación activa del Helicobacter pylori. El sangrado muchas veces para, pero si no se investiga, no se erradica el Helicobacter pylori, el porcentaje de que este sangrado digestivo se repita es alto. Entonces, en todos estos pacientes hay que investigar. Aquel paciente que llega con sintomatología, dice, doctor, me lleno de gases, doctor, siento que la comida no me digiere. Muchas veces estos pacientes ya pueden tener una gastritis atrófica. ¿Qué es eso, no? Bueno, el Helicobacter condiciona a un proceso inflamatorio en el estómago durante muchos años. Las células que vendrían a ser como los bloques de una pared, sea, digamos que la pared interna del estómago se llama mucosa Ujú. y cada célula viene a ser un ladrillo. El Helicobacter pylori condiciona un proceso inflamatorio en que cada ladrillo se va a destruir. Y el organismo, la ausencia de células en un tejido determinado se llama atrofia, digamos, que para que la gente nos pueda un poco captar. Eso ya es una condición premaligna, porque eso condiciona que el cuerpo trate de una manera fisiológica de recuperar ese tejido perdido. Así es. Y ese tejido pues se transforma. Es lo que se conoce como metaplasia intestinal. Metaplasia es un tejido que se parece a otro. Entonces, esta metaplasia eh, es otra condición premaligna. La atrofia y la metaplasia a largo plazo pueden transformarse en lo que se llama displasia. La displasia ya en sí condiciona a que existe un cáncer. Entonces, esto es lo que se conoce como la cascada de Correa, no el presidente Correa, sino un médico muy reconocido, un médico colombiano que hace algunos años, médico patólogo, identificó esta cascada, de cómo el Helicobacter pylori va haciendo que el estómago cambie hasta que se transforme en un cáncer. Entonces, aquellos pacientes que tienen Helicobacter pylori, yo les digo siempre a los pacientes, sobre todo a un grupo de edad específico, 40, 45 años, en donde digo, bueno, yo le identifico el Helicobacter pylori, pero no sé el daño que ha causado el Helicobacter pylori. Yo le puedo erradicar el Helicobacter pylori, pero si no sabemos qué cambios ya ha dejado el Helicobacter pylori,
estaríamos hablando en que en futuro usted puede ser un paciente que si identificamos atrofia y metaplasia, yo le puedo dar seguimiento, seguimiento endoscópico, con toma de biopsias. Muchas veces utilizamos endoscopios de última tecnología, de alta gama, en la cual ya podemos identificar cambios histológicos sin necesidad de biopsia. O sea, Ok, ya hemos avanzado hasta ese punto. Entonces, esos pacientes son los que controlamos en tiempo. En el momento en que identificamos un cambio histológico, ya sea una displasia, podemos hacer resecciones endoscópicas. Ya no es necesario sacar un segmento del estómago o todo el estómago. Podemos hacer algo que se llama submucosectomía, que es solamente por vía endoscópica resecar solamente la primera o la segunda capa del estómago. ya, Y eso pues condiciona que el paciente pueda vivir normalmente como cualquier otra persona. Y su sobrevida va a ser como la de la población general. Entonces es importantísimo poder identificar el Helicobacter pylori, pero yo creo que tan importante o más importante es identificar qué daños ha condicionado o ha generado el Helicobacter pylori. Cuando identificamos el Helicobacter pylori en los pacientes, no es que lo adquirió un año atrás, 2 años. No, no, el claro. Helicobacter lo adquirimos cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes. Y esta cascada de correa está condicionada por el tiempo. Se dice que el Helicobacter debe haber estado causando un daño por 10, 15, 20 años para que haya estos cambios histológicos. Por eso es que en países como Japón, en países asiáticos, donde el cáncer de estómago tiene una alta incidencia y una alta prevalencia, es mandatorio y de hecho los seguros particulares, privados, el sistema de salud público cubre que todo paciente ya llega a los 40 años debe someterse a una endoscopía de revisión. Yo le digo siempre a los pacientes, vea, el Papa Nicolau, le dicen a la mujer, mujer sexualmente activa debe hacerse Papa Nicolau cada año, de manera profiláctica. ¿Por qué? Porque somos un país donde el cáncer de cervix es alto, es una de las Ajá. primeras causas de cáncer de cervix. La endoscopía tiene la misma función. En este caso no sería cada año, pero sí marcar una endoscopía adecuada con toma de biopsias cuando sea necesario para poder identificar si ya existe uno de estos cambios, ¿no? De hecho, pues nosotros manejamos la salud preventiva porque más caro es tratar un cáncer de estómago, Lógico. hablando de costos económicos, pero si hablamos ya de lo que realmente importa, que es la vida del paciente, pues es una vida muy, muy, digamos que a veces no llamarle vida, porque el paciente sufre mucho. Cirugías, quimioterapia, radioterapia, que a la final no le garantiza una sobrevida al paciente. Así es. Entonces, este tipo de cosas pues tenemos que tomarla muy en cuenta de realizar una investigación activa y acudir a los especialistas. Que viene otro punto muy importante. Tratar el Helicobacter pylori no es fácil. El Helicobacter pylori durante la vida, desde la etapa evolutiva que el ser humano empezó a convivir con el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori empezaba a hacer resistencia a los antibióticos por el uso inadecuado muchas veces de antibióticos y esta bacteria ya tiene resistencia a muchos antibióticos. Por eso existen varios esquemas, no existe un Sí. solo esquema. Cuando usted tiene una enfermedad donde se utilizan muchos esquemas, quiere decir que no existe un esquema 100% Y en efectivo. el tiempo se ha ido como que uno toma la apuesta del otro y así. Así es. Entonces, los consensos mundiales, las sociedades internacionales han definido muchos esquemas y cada año pues vemos que existen cambios en estos esquemas. ¿Por qué? Porque este Helicobacter hace la resistencia y la resistencia se basa en muchos factores. Uno de los factores es la falta de cumplimiento al tratamiento por el paciente. Sí. Porque no es un tratamiento que es solo por 7 días como un tratamiento convencional a una terapéutica sometida a antibióticos, como se hace en otro tipo de infecciones, sino que tiene que realizar un tratamiento por 10 o 14 días, con un esquema de 2 o hasta 3 antibióticos. Entonces el paciente
Primero va a estar sujeto a la condición de los efectos colaterales que pueda tener estos antibióticos. Otro de los factores que condiciona a que no se cumpla el tratamiento muchas veces es la parte económica, porque los medicamentos que se usan, pues una receta promedio, si estamos en la parte privada, está por los $70 en adelante. Hay pacientes que gastan 120, 140, dependiendo del esquema. Entonces ya la parte económica es un factor muy importante en esto. Luego está la parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? El paciente ya lleva 7 días y dice, ya me siento bien, Ujú. y dejó el tratamiento. Normal, siempre hacen eso. Así es, entonces el paciente condiciona a que el tratamiento pues no va a ser efectivo. De hecho, hay otros factores, como por ejemplo el nivel sociocultural que tenga el paciente. Porque el explicarle al paciente cómo debe tomarse los medicamentos, muchas veces el paciente no lo entiende. Los IBP para que los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, que es el más usado, debe tomarse siempre antes de las comidas, 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes de la merienda. Pero el paciente no entiende mucho esto y se lo toma con el desayuno, después del desayuno, porque dice, no, tengo que tener algo en el estómago Ajá. para que no me choquen los medicamentos. Entonces jugamos con esas creencias del paciente y ya de ahí pues ya está condicionando a que el fracaso del tratamiento sea lo más seguro. Está también la polifarmacia. El paciente que va a la consulta en una edad pasado los 40 años puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener otra enfermedad u otras enfermedades. Y sumarle a esto un conjunto de medicamentos que son varios que tiene que tomar durante el día, el paciente a veces se confunde, a veces no se lo toma a la hora que es o simplemente desiste de tomar el tratamiento. La polifarmacia también es un factor que condiciona. Ahora, esos son los factores conocidos, estudiados, pero los médicos ya en la práctica clínica debemos identificar qué son los factores que condicionan a que este tratamiento fracase. La resistencia a los antibióticos es una de las principales. De hecho, yo hice un estudio, lo llevamos a Río de Janeiro en el 2020, en el Servicio de Gastroenterología del Hospital Naval, donde estudiamos el fracaso, cuáles eran los factores que determinaban que este paciente, una vez que haya recibido un tratamiento, luego que hacemos un estudio donde investigamos si el paciente, si sigue activo o no la bacteria, pacientes que ya venían de otras unidades, con un tratamiento previo. Se les investigaba y salía positivo nuevamente, investigábamos cuáles eran los factores. Si el paciente ya tenía un tratamiento por 14 días y volvía a salir positivo, quería decir que lo más seguro es que este paciente, esta bacteria era resistente a ese grupo de antibióticos que se habían dado. Pero había un grupo de pacientes que no terminaban el tratamiento. Entonces, si no terminaban los 14 días de tratamiento, existían otros factores que ya no eran resistencia. No podía valorar resistencia al antibiótico porque no completaba los 14 días. Era una manera indirecta de medir resistencia a los antibióticos, porque la manera directa es hacer un cultivo y un Ajá. antibiograma, que acá en la práctica clínica no lo hacemos, porque es difícil cultivar una bacteria y es caro, específicamente hablando del Helicobacter pylori. Entonces, los factores que se identificaron era que el paciente no recibía instrucciones adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? En el mercado existen varias terapéuticas que ya vienen armadas, en una cajita, lo que se llaman los packs. No quiero decir marcas específicas, pero muchos conocen a qué me refiero. Y el médico lo que hace es recetarle y le dice siga las instrucciones que hay en la caja. Entonces, ha leído las instrucciones que vienen en los medicamentos. Primero que vienen unas letras muy diminutas. Y estamos hablando de pacientes que ya pueden tener una alteración en la visión. Ajá. Es- Lo otro, muchos no tienen la paciencia de ir a leer. Entonces, al paciente hay que reforzarle Exacto, hay que las explicarle. indicaciones. No solamente es escribirle en un papel, sino explicarle al paciente. Muchas veces no lo hacían. Entonces, eso era una condición que yo determiné, la falta de información que tenía el paciente a cómo debería tomar el medicamento o los medicamentos.
En segundo lugar están los efectos colaterales. El paciente al quinto o séptimo día abandonaba el tratamiento porque decía, bueno, doctor, me dan tratamiento para la gastritis y la medicación me causa más dolor, ¿no? ¿Cómo es eso? Algo paradójico. Y eso está condicionado a los efectos colaterales, sobre todo en los antibióticos. Recordemos que nuestra microbiota intestinal, o sea, las bacterias que viven en nuestro tracto digestivo, que son bacterias que causan beneficios a nuestro cuerpo, están ahí por algo. Entonces, las bacterias malas, como en este caso el Helicobacter pylori, los antibióticos que damos son justamente para matar el Helicobacter, pero también vamos matando las bacterias que viven normalmente en nuestro intestino, en nuestra microbiota intestinal. Y eso condiciona efectos colaterales, diarrea. Claro. Es la diarrea, sobre todo el uso de claritromicina, que creo que uno de los antibióticos que más problemas trae. El típico esquema que se utiliza es el triple esquema. Utilizan claritromicina, amoxicilina, inhibidor de bomba de protones, y por lo general omeprazol. Pero es un esquema que ya debería estar en desuso. No, tiene bastantísimo tiempo ese mismo esquema. Exacto, no solamente el tiempo, sino es que si hablamos de estadística, solo tiene una efectividad aproximadamente del 70 al 80%. O sea, de que cada 100 personas, 30 personas no se van a curar. Cuando tenemos una terapéutica que no es tan efectiva, es mejor no darla. Yo uso varios esquemas, no tengo un esquema específico en usar porque ya el paciente cuando llega a la consulta muchas veces ya ha venido recibiendo tratamientos. Entonces tenemos esquemas de primera línea, segunda línea, tercera Ujú. línea. Hay muchos medicamentos que no llegan a nuestro país, entonces toca jugarnos con lo que hay. Entonces, que el paciente reciba un tratamiento de 14 días, y es lo que también veo, ¿no? Que luego de que el paciente recibió el tratamiento, se da por sentado de que el tratamiento ya ha sido efectivo, y no es así. Actualmente debería hacerse investigación activa a aquellos pacientes que ya recibieron un tratamiento de Helicobacter pylori. Siempre se espera un mes después de que el paciente ya haya finalizado el tratamiento y que esté libre de haber consumido mínimo unos 15 días un inhibidor de bomba de protones, para ahí recién hacerse un examen de Helicobacter pylori. Claro, y es que hay ciertos parámetros que se tienen que tomar en cuenta en un control posterior a haber manejado el Helicobacter pylori. Claro, entonces es importante que sepan este detalle, ¿no? Muchas veces el paciente llega a la consulta con exámenes de sangre. Cabe recalcar que el examen de sangre, si yo a un paciente le erradico el Helicobacter pylori y le hago un test de sangre del Helicobacter pylori, yo puedo tener esta prueba positiva hasta un año después de haber erradicado el Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el examen de sangre lo que mide es inmunidad. ¿Ya? Entonces, es un examen que no se debe utilizar para verificar si existe o no erradicación del Helicobacter pylori. Sí. Posterior a recibir el tratamiento, los exámenes más usados son o el antígeno fecal del Helicobacter pylori o la prueba de aliento del Helicobacter pylori. Costo-beneficio, ¿qué es más barato? El test del antígeno fecal del Helicobacter pylori en heces. Pero debe tener ciertas características, ciertas condiciones para solicitar este examen. Primero se debe esperar un mes, mínimo un mes, desde que el paciente haya terminado su tratamiento total del Helicobacter pylori. Y el paciente debe dejar de consumir un inhibidor de bomba de protones, por ejemplo el omeprazol, 15 días antes de hacerse el examen, para que este examen tenga una sensibilidad muy buena, porque si no nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, es así como se verifica de que el paciente ya se le ha erradicado la bacteria. Ojo, esto no quiere decir que el paciente ya no pueda adquirir nuevamente la infección por el Helicobacter pylori. Tengo pacientes que dicen, doctor, se me ha reactivado la bacteria. Definitivamente eso no es así. O erradico la bacteria, sí o no. Si el paciente luego de que yo le he erradicado, pasa algún tiempo y le vuelve a salir positivo una prueba de Helicobacter pylori, lo más seguro es que el paciente se reinfectó.
Si tomamos todas las medidas de que el examen de control estuvieron con las indicaciones que yo le dije, o sea, que se esperó un mes de que no tomó un inhibidor de bomba de protones y le salió negativa, y luego se hace una prueba después de algún tiempo y le sale positiva, pues eso es una reinfección. Ya. Si el paciente, luego de que se hizo una prueba confirmatoria posterior al tratamiento, no toma estas medidas indicadas y le sale la prueba negativa y luego una prueba después sale positiva, yo me quedo con la duda. Yo me quedo con la duda si en realidad el paciente fue negativo, en realidad le erradiqué la bacteria o simplemente el paciente nunca se le eliminó la bacteria. Y ese examen posterior que salió negativo fue un falso negativo. Y el siguiente examen que se hizo de control le salió positivo, en realidad sí es fidedigno, que la bacteria todavía sigue ahí. Entonces, tengo estos pacientes que después de un año, 2 años, les sale positivo y dicen, doctor, se me ha reactivado. Y yo les digo, no, no es reactivación, usted se reinfectó. Y es la pregunta, ¿cómo me reinfecté, doctor? El hecho de que la bacteria viva en el estómago condiciona que nosotros lo eliminemos por las heces fecales. Y una de las condiciones es la transmisión fecal oral. Entonces, ¿cómo la adquirimos? Agua contaminada, alimentos que estén contaminados con la bacteria. Mucho se ha hablado de que se lo ha identificado en la placa bacteriana de los dientes. Entonces, por ahí se manejó el hecho de que podría existir una transmisibilidad con los besos, con objetos, pero eso todavía no se ha podido definir. Lo que sí tenemos en claro es que existe una transmisión comunitaria que la adquirimos en la casa, en nuestra familia. Le digo a los pacientes, si usted tiene la bacteria, lo más probable es que en su casa gran parte de su familia la tenga. Entonces, doctor, ¿y entonces qué hacemos? La prueba, veamos si tiene o no tiene la bacteria. Entonces, de esa manera podemos manejar que intradomiciliariamente podamos erradicar a toda la familia. Entonces, esas son cosas que no nos dicen en la consulta o no se dicen en la consulta. Por eso es importante acudir a los médicos especialistas Claro. y no solamente quedarnos en que recibí el tratamiento, me lo dio y luego me quedé ahí nada más. Otra cosa que muchas veces no se conoce es que la bacteria no solamente está asociado a gastritis, a úlcera, a cáncer de estómago, produce dos tipos de cánceres. El linfoma tipo MAL, que es un tipo de cáncer especial, y el adenocarcinoma, sino que está asociado a anemia, anemia por déficit de hierro, inclusive a una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica, que es cuando las plaquetas se nos bajan. Hay un mecanismo en el cual se producen anticuerpos dirigidos a las bacterias y por algún motivo estos anticuerpos atacan a las plaquetas y las bajan. Entonces está asociado a que se presente una gastritis atrófica, no se produce ácido gástrico y la comida no se digiere adecuadamente. Entonces Y son, ahora que lo dice también en la consulta de emergencia, también llega bastante el tema del sangrado digestivo alto, ¿cierto? Y normalmente, así sea en la consulta de segundo nivel, llega por el área de emergencia a una paciente que ya ha estado con anemia, ahora que lo está mencionando, y está acompañado con una trombocitopenia, y viene es porque ha estado con hematemesis, porque ha estado vomitando sangre. Entonces, normalmente esos pacientes hay que, bueno, en un segundo nivel lo que tratan de hacer es manejar la estabilidad de la anemia crítica, pero hay que llegar a una investigación desde el punto de vista gástrico en este sentido. O sea, se recomendaría hacer una prueba de Helicobacter y además por el sangrado se debería hacer una endoscopía. claro, ahí yo diría que me sometería al paciente a hacerle una endoscopía, porque si ya tengo un paciente, como acabo de decirle, ¿no? A los pacientes yo le digo, bueno, sabemos que tiene Helicobacter, pero no sabemos el daño que ha causado el Helicobacter. Ujú. Entonces yo aprovecho en la endoscopía poder verificar los daños que ha causado el Helicobacter y someterlo a una biopsia, dependiendo de lo que encuentre, ¿no? Ahora, hay pacientes que no tienen un sangrado evidente en forma de hematemesis, ¿no? Lo que conocemos nosotros los médicos, pero para nuestro público es vomitar sangre o tener un vómito achocolatado. O lo otro es tener lo que se llama melena, que son las heces de color negra, con un olor muy característico y de una consistencia un poco como la brea.
Entonces, eso implica que es una sangre digerida, una sangre que ha pasado por el tracto digestivo y que ha sido descompuesta y tiene esa tonalidad y esas características. Muchas veces no vemos esto. Muchas veces lo que vemos es un paciente que tiene una anemia, que no se le encuentra la causa, pero resulta que cuando le hacemos un examen que se llama sangre oculta en heces, le sale positivo. Aunque esto no le determine un cambio en las características de las heces normales, en cuanto a color, en cuanto a consistencia. Y siempre le explico un poco al paciente, mire, es como que usted la llave de su cocina esté goteando. Es alguna cantidad mínima, pero si usted pone un recipiente de la noche, usted va en la mañana a revisar, lo que va a encontrar es una cantidad considerable de agua en ese recipiente. Es una cantidad mínima, pero es una pérdida constante. Entonces lo mismo pasa con el tracto digestivo. Puede haber una gastritis erosiva, puede haber una duodenitis, como patología no maligna, que le desencadene una anemia, pero que sea imperceptible a la vista del paciente. Pero es un sangrado constante. Especifico patología benigna porque viene lo otro. El paciente puede tener un cáncer Claro, y el cáncer le puede condicionar una anemia, una pérdida insensible de sangre, que cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una anemia y que no podemos identificar la causa, tenemos que ir a hacer endoscopías. claro. Tenemos que hacer endoscopías para verificar qué es lo que está pasando. Lamentablemente, en muchas de las ciudades pequeñas, los cantones pequeños, no tienen acceso a un especialista. Es un compromiso que yo tuve con mi gente. Yo soy de la ciudad de Daule y pues allá no existía hasta hace mucho tiempo un especialista en mi rama, ¿no? Entonces yo veía que acá en Guayaquil, cuando yo me estuve formando, llegaban pacientes con patologías ya muy avanzadas. Y dije, no, es mi compromiso y poder servir a aquellos pacientes que no tienen acceso a un especialista, que no tienen acceso a una endoscopía, porque muchas veces la endoscopía se lo ve como un tabú con respecto a que a mí me hicieron hace como 10 años y por casi me muero, me quedé atorada, o que a fulanito, a mi vecina, le metieron un tubo por la boca y se quedó con la garganta dañada, o entonces cosas que hasta cierto punto son reales. ¿Por qué digo reales? Porque en años anteriores no teníamos los equipos que tenemos ahora. Claro. Anteriormente no teníamos la tecnología que tenemos ahora. No tenemos la ayuda que tenemos ahora. En mi consulta privada y en la parte pública, la gran mayoría de las endoscopías las hacemos con sedación. O sea, el paciente no va a sentir, el paciente no se va a acordar. Tratamos de que el paciente llegue a la sala de endoscopía lo más seguro, en las condiciones más idóneas posibles, con valoraciones previas del cardiólogo en caso que sea necesario. Entonces, esos tabúes que tiene el paciente, primero las sacamos. Segundo, la parte económica. Los equipos de endoscopía, los sistemas de endoscopía son sumamente caros. Por ende, el examen va a ser caro. Entonces, he tratado de que los pacientes puedan acceder a una endoscopía a un costo módico, de tal manera que el paciente pueda sentirse seguro desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando esto y lo que me he encontrado lamentablemente en Daule, créame que es de sorprender y muy pronto creo que tendré la oportunidad de publicar todo lo que estoy haciendo allá. Hemos encontrado muchas enfermedades que a veces se creen que son desconocidas. Hemos encontrado cánceres de colon, hemos encontrado colitis ulcerativa, una enfermedad que básicamente es de los ascendientes europeos, de los americanos. Una persona del campo pueda tener este tipo de enfermedades. Sí, he encontrado pacientes. Tengo, de hecho, 4 pacientes con colitis ulcerativa diagnosticada en 2 años. Interesante. En Daule pasa algo muy particular. El cáncer de colon no es digamos que, de 16 a 18 por cada 100.000 habitantes, un poco menos que el cáncer de estómago. En Daule hago más endoscopías altas que colonoscopías. Entonces,
por el hecho de hacer más endoscopías, debería diagnosticar más cáncer de estómago. Y si aplicamos las estadísticas, hay cáncer de estómago que de colon. Pero en Daule hago menos colonoscopías que endoscopías altas y encuentro más cáncer de colon que de estómago. Al año diagnostico, desde el 2018 diagnostiqué 25, en el 2019, no, en el 2019 diagnostiqué 25, en el 2020 diagnostiqué 19 a pesar de que estuvimos con la pandemia y estamos en 2021 aproximadamente 18 casos de cáncer de estómago, de colon, perdón. Entonces, el cáncer de colon también condiciona sangrado. Por supuesto, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente con anemia, vamos a investigar estómago y colon. Y en Daule, yo veo un paciente con anemia y sangrado digestivo, me voy primero por la colonoscopía, antes que la endoscopía alta. Y en el hospital que yo estoy cerca de usted, pues, ¿no? Yo estoy en el hospital básico de Daule y allá llega gran cantidad de adulto mayor o de 50 años hacia arriba con una anemia crónica, en estado crítico, con alguna melena. Y regularmente no están acompañados, ¿no? Ellos no hablan de que han vomitado sangre o que han vomitado achocolatado, pero sí han estado como que sintiendo astenia desde hace algún tiempo. Entonces, como que un cansancio, una debilidad y lo identificamos con el examen y vemos que hay una anemia. Y por eso le hacía la pregunta, porque regularmente está acompañado con una trombocitopenia y nosotros nos quedamos como que, bueno, ¿y para dónde? Y ahí termina. Claro, es que, o sea, recordemos que nosotros como médicos al tener los síntomas o signos del paciente y las valoraciones que hacemos con los métodos diagnósticos, ya sean de laboratorio, tenemos que armar un rompecabezas. O sea, a ver, esto compagina con lo de acá, puede ser lo de acá. Cuando yo tengo un paciente que tiene anemia y tiene trombocitopenia, o sea, las plaquetas bajas, lo primero que yo pienso es que el paciente tiene cirrosis, que es común un paciente en nuestro medio con cirrosis hepática. De hecho, si vemos las estadísticas, es fácil entrar en internet y poder ver primera causa de muerte en el país. Y la cirrosis sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, de morbimortalidad. ¿Por qué tenemos tanta cirrosis en nuestro medio? Las causas de cirrosis se dan porque existe un daño en el hígado durante mucho tiempo que condiciona que este hígado cicatrice y finalmente tenemos la cirrosis. Es más o menos como el insuficiente renal que tuvo un daño en los riñones por hipertensión, por diabetes y en un momento dejaron de funcionar esos riñones. Así mismo pasa en el hígado. Las causas son virales, tenemos hepatitis B, C, alcohol, enfermedades autoinmunes y luego está la enfermedad por hígado graso. En nuestro medio, la principal causa de cirrosis es la enfermedad de hígado graso. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos de anemia más trombocitopenia. Si yo tengo un paciente que tiene esas características, tengo que investigar activamente cirrosis, ¿ya? Porque muchas de las veces es lo que me encuentro. El paciente con cirrosis puede sangrar o porque tiene varices en el esófago o en el estómago, o por algo que se llama gastropatía de la hipertensión portal, que es cómo los vasos a nivel microscópico se dilatan, o sea, están como incurgitados. Y eso le da una característica al estómago como que fuese una sandía. De hecho, uno de los signos de gastropatía de la hipertensión portal es el estómago en sandía. Y esos pequeños vasos se rompen. Entonces el paciente tiene sangrado no tan manifiesto, pero que sí causa una anemia y está acompañado de plaquetas bajas. Luego está esto, ¿no? Descartar que su anemia no se esté asociada a Helicobacter pylori. Entonces, ahí es cuando ya interviene la especialidad, hacer una investigación activa, no solamente de dar ciertos medicamentos y listo, y vaya, no, sino que hay que investigar más allá. Siempre yo digo, nosotros a veces somos como los caballitos de carrera. Los caballos de carrera les ponen un soporte para que ellos no vean a los lados, solo vean al horizonte y corran hacia adelante. Muchas veces nosotros somos así, no vemos hacia los lados, no vemos nuestro horizonte, solo vemos hacia el frente. Entonces, es ahí en que nos diferencia entre tener una buena investigación y finalmente poder tener una buena terapéutica y al final del día decir, bueno, el paciente se va a salvar o el paciente se va a curar. Entonces, es importante este asunto. Nosotros en la consulta privada, pues, es lo que más vemos. En las emergencias de todos los hospitales de todo el mundo,
una de las principales causas de atención médica es el sangrado digestivo. Sí, Es el sangrado digestivo y que muchas veces este sangrado se puede prevenir haciendo investigación activa del Helicobacter pylori. Entonces, no esperar a que se complique, no esperar a que el paciente sufra en su patología. A veces el paciente dice, doctor, es muy caro una consulta con el gastroenterólogo, doctor, es muy cara una endoscopía. Doctores, digo, mire, veámoslo desde este punto de vista. Y es otro estudio que yo estoy haciendo, que estoy viendo en la parte económica. El preliminar que he hecho, me he dado cuenta que el paciente gasta 3 veces o 4 veces más de que si el paciente acude al especialista y se hacen los exámenes específicos. ¿Por qué? Porque primero el paciente va donde el médico general, supongamos. El médico remite muchas veces exámenes que no son los exámenes específicos. El paciente ya está gastando en la consulta, el paciente ya está gastando en exámenes muchas de las veces innecesarios y luego gasta en una receta en la cual el paciente no va a ver mejoría porque no se ha encontrado su causa. claro. Como no vio mejoría con este médico, el paciente acude a otro médico. Pasa lo mismo. Entonces, hasta que llegue al gastroenterólogo o hasta que llegue a la consulta y decida hacerse la endoscopía, el paciente ya ha venido gastando 500, 600, 700, $1000 o más. Cuando llega a mi consulta, lógicamente el paciente ya no tiene dinero. Entonces lo que le digo es que lo primero que deben tener en cuenta es que usted, haciendo este examen, acudiendo al médico especialista, se va a ahorrar 700, $1000. Ahora, si el paciente no se realiza una endoscopia a tiempo, el paciente puede agravar su patología, puede tener un evento de sangrado digestivo, y eso implica que el paciente sea ingresado a una unidad hospitalaria, que si tiene una enfermedad predisponente, se agrave su enfermedad predisponente, ya sea diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, y los gastos, lógicamente, van a aumentar, se pueden hasta cuadruplicar en relación a gastar un rubro que le va a permitir tener un diagnóstico adecuado y tener una terapéutica adecuada. Claro. Entonces, eso condiciona mucho a que en nuestro medio el paciente se disperse, no llegue al especialista adecuado. Muchas veces por temor, por muchas razones. Y eso entra dentro de las recomendaciones, acudir al especialista adecuado. Sí, esa es una de las razones por las que estoy trabajando con unidad de referencia médica para que exista esa integralidad entre el médico y el especialista. Creo que hay un problema en el gremio, por decirlo de algún modo, que existe como que este recelo de no darle paso a la especialidad. Por ejemplo, me encanta la idea que usted me mencionaba sobre referir al psiquiatra en el caso de pacientes que lo ameritan, porque, o sea, hay que trabajar de una manera integral con los especialistas. El médico regularmente es el primero con el que se encuentra el paciente y tener la noción de qué cosas y a dónde tiene que llegar ese paciente, que normalmente la causa tiene que ser resuelta y más probable es que la causa sea identificada desde el punto de vista del especialista que le corresponde ese caso. Doctor, yo le agradezco muchísimo por haber participado con nosotros en esta conversación. La vamos a tener en otra ocasión porque Ok. quedaron algunas cosas también pendientes. Y bueno, pues esperamos que muy pronto podamos conversar sobre otras causas que son muy predisponentes, porque aquí hay de todo para gastroenterología. Así es. Entonces hay muchísimo de lo que hay que conversar. Doctor, le agradezco muchísimo. Que tenga una excelente jornada, porque aquí se va también a seguir trabajando en tabla, Así ¿eh? es. Aquí nos vamos a Daula a hacer endoscopías y de largo hasta la noche. Bien, bien, doctor. Entonces le agradezco muchísimo, estaremos conversando y seguiremos trabajando con Ok, unidad de referencia muchas médica. gracias por la oportunidad y pues esa es la idea, trabajar en equipo y poder sacar adelante lo que nos gusta a nosotros, la medicina con finalidad de salvar vidas, que es nuestro objetivo final. Exacto. Listo. Nos vemos. Muchísimas gracias. No se olviden de vernos en todas nuestras redes. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcast. Así que, bueno, pues las redes siempre están en nuestros videoclips. Cuídense mucho.